Hola, buenos días a todos y todas. Nos encontramos en el cuarto día del Foro Anual de Ciencia Política, Derecho y Gobernanza del 2023. Estamos transmitiendo desde el Colegio de Morelos. Primero que nada, les agradecemos su asistencia virtual al mismo. Y bueno, el día de hoy es el panel de conferencias. El tema es Diálogos de Derecho y Cultura de Paz. La dinámica de la misma será continuar con las ponencias como se han venido desarrollando. Me voy a permitir presentar al primer ponente, el doctor Mauricio Iván Vargas Mendoza. Él es doctor en Derecho por el Doctorado Interinstitucional en Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una estancia postdoctoral en el programa Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mediante la Universidad de Guanajuato. Es maestro en Derecho Civil por la Universidad de La Salle Bajío. Es maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente cuenta con estudios de maestría en neuropedagogía por el Centro Europeo de Posgrados y la Universidad de Alicante. Ha escrito libros, capítulos de libros, artículos y reseñas relacionadas con los derechos humanos desde la teoría americana y la metafísica madura, entre los que destacan Sentido del Derecho en América, Teoría Iberoamericana y Javier Zubiri, Un giro hermenéutico hacia la metafísica madura. Ha participado como ponente en distintos foros a nivel nacional e internacional. Programas de radio, ha sido profesor invitado en varias universidades a nivel nacional. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo nivel B y coordinador del programa educativo en Derecho y Enlace de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor en la Universidad Autónoma de Baja California. Adscrito a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Administrativas y Sociales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Perfil Deseable. En el programa para el desarrollo profesional docente, es líder del Cuerpo Académico de Derechos Humanos, Políticas Públicas y Respectividad, y actualmente se encuentra desarrollando la investigación sobre neurociencia para los fundamentos del derecho. Le damos la bienvenida al doctor Mauricio y le agradecemos su presencia. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, agradecer al Colegio de Morelos y a los organizadores de este evento, por supuesto, el poder charlar precisamente sobre este tema tan importante que es la cultura para la paz. Y en el caso personal lo haremos desde la relación que tiene con la investigación que estamos realizando actualmente, que tiene que ver con la neurociencia y el derecho, dentro, o se instauraría dentro de una, pudiéramos llamar, programa de investigación nuevo que existe en el derecho, atendiendo un poco a Irmen Lakatos, que se denomina el bioderecho, ¿no? Entonces, el bioderecho normalmente trata como, o está comenzando a tratar de construir, interpretar y argumentar dentro de sentencias jurídicas en base a los avances científicos y en base a la cuestión de la salud. Pero trata de argumentar desde lo que es, pudiéramos decir, la biología del ser humano, de cómo somos realmente y poniendo como centro al ser humano. Entonces, en este sentido, mi exposición va a tratar un poco de intentar de hacer eso, de intentar de hablar sobre la cultura para la paz, cómo se puede desarrollar, pero tomando en cuenta un poco lo que es la neurociencia o lo que sabemos que es la neurociencia. En ese sentido vamos a empezar a hablar a lo mejor un poco extraño porque va a parecer que no tiene relación con la cultura para la paz, pero vamos a empezar a hablar de la etapa embrionaria. La etapa embrionaria que ocurre entre los 3 y 5 días de vida. En esta etapa, digamos, es cuando se produce la concepción y a partir del tercer, quinto día se empiezan a desarrollar unas células que se conocen como células pluripotenciales. Estas células pluripotenciales también son conocidas como células madre porque son las células que se van a desarrollar todo lo que compone nuestro organismo, la piel, el cerebro, todo eso. De las que vamos a hablar son de las que van a desarrollar todo nuestro sistema nervioso. En este desarrollo, digamos, inicial,
en este desarrollo inicial nosotros vamos a encontrar las primeras semanas, como pueden ver aquí en la diapositiva, el desarrollo que más o menos ya todos conocemos, y se va a ir formando lo que se conoce como el blastocito. En este desarrollo, digamos, en estas primeras semanas son importantes porque es la primera etapa de nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso, que es con el que hacemos todas nuestras actividades de pensamiento y todo eso, se va a comenzar a desarrollar en el quinto día, o sea, digamos, desde la primera semana se comienza su desarrollo, Algunos estudios dicen que los sentidos o este sistema nervioso se va a conectar a nuestro sentir más o menos en la 12ª semana. Por eso es que después en derecho se habla de la interrupción del embarazo en estas primeras 12 semanas, porque se ha investigado que es cuando comenzamos un poco a sentir. Entonces, esta imagen que ustedes tienen es el desarrollo en esta primera semana y la formación del blastocito, que va a ser muy importante para el desarrollo de estas células pluripotenciales. Este blastocito se va a ir componiendo de esta manera, me voy a ir rápido en las diapositivas, y como ustedes pueden ver aquí, en donde dice ectodermo, el ectodermo en realidad, a partir de ahí, es de donde se va a desarrollar el sistema nervioso. Se ve raro, pero este círculo, esta forma que tenemos en esas primeras días, es el que después se va a desarrollar, y si se fijan, el ectodermo es la parte de la orilla. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro sistema nervioso se conecta mucho a la piel, entonces a partir de ahí se desarrollan estas células madres, le van a dar forma a todo lo que es nuestro cerebro. Y nuestro cerebro se va a componer más o menos de estas partes, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, el ectodermo, que es esta parte de la orilla de esta primera formación, es lo que se convierte en el sistema nervioso, en la piel y otros órganos que tienen que ver con el pensamiento. El mesodermo se va a convertir en el esqueleto, los riñones, el aparato reproductor, y el endodermo se va a convertir en las glándulas y el sistema digestivo y algunos otros órganos. El que nos importa un poco es el ectodermo, y ese se va a transformar en nuestro sistema nervioso. Este sistema nervioso tiene, digamos, dos partes, como ustedes lo pueden ver. Lo tomé de un libro que tengo por aquí, de un autor muy conocido en medicina. Y estas dos partes son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central vamos a tener el encéfalo, la médula espinal, el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Nuestra evolución un poco de lo que somos como seres humanos se ha ido formando, digamos, desde la parte que pudiéramos llamar interna, donde se encuentra el cerebelo y algunas otras glándulas, hacia la parte exterior. Nosotros somos, hasta lo que sabemos en la actualidad, el único, digamos, ser vivo que tenemos como más desarrollada la parte, digamos, de la corteza cerebral y junta, porque por ahí el otro, digamos, animal que se nos acerca a tener este desarrollo, pues sería el delfín, pero él tiene sus hemisferios muy separados. El cerebro del delfín tiene una característica muy separada. Y otra cuestión es que en relación al cuerpo, el ser humano tiene un cerebro muy grande, a comparación del delfín, que tendría 3 puntos y nosotros 5 puntos en relación a nuestro cuerpo, ¿no? Estas son algunas partes del cerebro. Ahorita vamos a empezar a tomar el por qué les estoy platicando de esto. La neurona va a ser una célula muy importante. La neurona va a ser una célula que va a componer todo, o se va a encontrar todo ahí en el cerebro, y tiene esta forma, a través de las dendritas, es como hacemos las conexiones. No sé si ustedes en alguna ocasión han recordado listas, y entonces cuando estamos recordando listas hay una cuestión en el cerebro que casi siempre se nos olvida la última. Entonces estamos así recordando, y normalmente en México le decimos, es que lo tengo aquí en la punta de la lengua. Pues en ese momento en el que lo recordamos es porque hubo una conexión neuronal, ¿no? Entonces, esta es la cuestión de la neurona. Estas son más o menos sus partes.
esto ya lo vimos, el endodermo, el ectodermo, y este cerebro en las primeras 12 semanas se va a empezar a conectar, como lo habíamos dicho, con nuestros sentidos oculares, nuestros sentidos olfáticos, de gusto y de la piel, ¿no? Hay algo que es fascinante, ustedes pueden ver que la mayoría de nuestros sentidos se encuentran alrededor precisamente de este cerebro humano, muy cercanos, muy cercanos, ¿no? Aquí algunas partes que tienen que ver con, aquí lo que les mencionaba, ¿no? El nervio olfatorio está muy cercano, como lo podemos ver, casi todos se encuentran en nuestro rostro, quizá lo más lejano sea la piel, y los órganos obviamente, pero la mayoría de nuestros sentidos están conectados a nuestra parte, digamos, de nuestro cerebro. Esta es una foto del cerebro, digamos, disecado para estudio. La sinapsis es una cuestión importante en nuestro cerebro porque es la que va a hacer las conexiones. Eh, el oído, nuestra primera formación, y los periodos. ¿Cómo se forma nuestro sistema nervioso central? Pues a través de tres primeros periodos, el preembrionario, el periodo embrionario y el periodo fetal. Estas son algunas de las partes. Como ustedes pueden ver aquí en pantalla, el cerebro pareciera, aunque lo vamos a ver después cuando nos acerquemos un poco a los neuromitos, el cerebro pareciera que piensa por etapas, porque así se ha ido construyendo, se dice a partir de la evolución, aunque por eso estaba la primera diapositiva en base a Lynn Margulis, porque nosotros nos hemos pensado acercar más a la simbiosis. Entonces, nuestro cerebro, digamos, tiene estas tres etapas. Se habla de estas tres etapas, aunque les digo, el cerebro en realidad funciona como un todo. Pero estas tres etapas sí han estado muy marcadas en la maquinaria de investigación y todo. Y estas tres etapas, digamos, o podemos clasificarlas, si así se quisiera, en la primera etapa que controla todas las cuestiones automáticas, ¿no? Estas cuestiones como el latir del corazón, el respirar, estas cuestiones que son necesarias para la vida, el sentir dolor por hambre, el sentir que estamos saciados, que esa parte se tarda unos 20 minutos después de que empezamos a comer. Y luego viene otra etapa que controla las glándulas hormonales. Las hormonas, se ha hablado en muchos foros de neurociencia, que son precisamente las que controlan nuestros sentimientos. O sea, a partir de ese soltar de hormonas, vamos a tener distintos sentimientos, ¿no? Tenemos hormonas que se activan como mecanismo de defensa a partir del estrés, como lo es el cortisol, y tenemos hormonas que nos hacen sentir contentos, que hacen sentir al cerebro reconocido, como es la dopamina. Las redes sociales, por ejemplo, están muy conectadas con la dopamina porque al recibir likes y todo eso recibimos una satisfacción, el amor, ese tipo de cosas, mientras que el estrés está conectado al cortisol. El cortisol no es una hormona mala, es una hormona que nos ayuda a activarnos. El problema es ante mucho estrés, pues se activa demasiado y entonces tiene unas condiciones, unos efectos secundarios. Por eso hay que saberlo manejar. Y la última parte, que es la parte que está aquí por cortes, la parte de nuestra corteza exterior, digamos, nuestra corteza neuronal, y esa es a la que se le atribuyen la mayoría de los pensamientos. Durante toda la modernidad, durante toda la filosofía moderna, se ha exaltado a la parte frontal, que es la que controla los procesos lógicos. Sin embargo, pues en las últimas investigaciones se sabe que no nada más pensamos con procesos lógicos, sino que tenemos otras formas de pensamiento como artísticas y que también se encuentran en esta corteza exterior, y en eso pues se ha desarrollado otro tipo de derecho, pero eso sería, digamos, otro tema. Algunas áreas cerebrales, las partes de la neurona, las dendritas que hacen conexiones con los axiomas, y bueno, pasamos a otro tema. Este otro tema, y luego ya vamos a ir concretándolo con lo que sería la cultura o el desarrollo de la cultura para la paz.
Este otro tema tiene que ver con la biología de la memoria. Por un lado tenemos el primer desarrollo, digamos, del ser humano. Nosotros empezamos a sentir a partir de la 12ª semana, y a partir de este sentimiento, digamos, empieza a formársenos nuestro cerebro único e irrepetible. Esa es la relación que tiene con los derechos humanos. Si los derechos humanos nos sirven para desarrollar este, nuestro proyecto personal de vida, porque somos únicos e irrepetibles, la verdad es que biológicamente nuestro cerebro también es único y irrepetible, así como nuestro cuerpo. No hay un solo cuerpo que sea igual, no hay un solo cerebro que sea igual, pero este cerebro se va formando a partir de estas conexiones y de estas células y toma una forma específica. Si bien el cerebro de todos los seres humanos en la Tierra tiene máximos y mínimos en tamaños y pesos, la realidad es que ninguno pesa lo mismo, ninguno tiene la misma forma, ¿no? Y esto va a determinar, y es por lo que de pronto a mí me apasiona, esta parte del funcionamiento va a determinar cómo pensamos y cómo nos relacionamos con los demás. Pero aquí yo les voy a agregar un tema que es un poco controvertido para la ciencia, que tiene que ver si existe una memoria genética. La verdad todavía no se puede asegurar científicamente que exista, pero hay algunos indicios y muy pocos autores que a lo largo del siglo pasado y sobre todo este siglo, el siglo XXI, se han atrevido como a mencionarlo, porque no se puede, ustedes saben, la ciencia, y regresando a Irmen Lakatos y a otros autores que han desarrollado esto, se conforma por esta comunidad científica que va aceptando ciertas cosas. Como todavía son indicios muy extraños, muy aislados, pues todavía no se puede afirmar científicamente, ¿no? Pero se deja ahí. ¿Qué tiene que ver con la biología de la memoria? Existe una rama de la biología que ha estudiado la memoria en el ser humano como tal, o sea, la memoria, digamos, no genética todavía, pero sí la memoria. Y hay un estudio en la Universidad de California que se hizo con este tipo de caracol que ustedes tienen en la imagen, que es un caracol californiano. Pero este tipo de caracol se utiliza porque su conformación es muy similar a ciertas partes del cerebro que tienen relación con la memoria y que se encuentran en el cerebelo, ¿no? Entonces, esta conformación les ha ayudado a los biólogos que estudian esta cuestión de la memoria a inyectar o poner ciertas sustancias que después se ha probado que han servido como medicinas en investigaciones, y todo se han desarrollado para activar la memoria o para retrasar, por ejemplo, problemas como el Alzheimer y todo eso. Por eso se usa mucho este caracol. El chiste es que el experimento se los platico muy rápido. No sé cuánto tiempo me queda, pero creo que tomaré otros 10 minutos, si se me permite, claro. Según yo eran como 30 minutos, ¿no? Pero este experimento fue muy interesante porque agarraron unos caracoles y los entrenaron durante cierto tiempo, y luego agarraron otro grupo de caracoles no entrenados y los pusieron a los dos como a hacer una especie de carrera o de actividad, ¿no? Los caracoles entrenados hacían esta actividad, digamos, un poco rápido, porque estaban entrenados para realizarla. Los no entrenados se tardaban, me parece que, tratando de recordar, los caracoles entrenados se tardaban 30 minutos y los no entrenados 45 minutos en realizar la actividad. Lo interesante es que extrajeron el ADN del caracol entrenado, y se lo inyectaron a unos no entrenados. Entonces estos no entrenados redujeron su tiempo de realización porque tenían el ADN de los otros caracoles, aunque no lo hicieron tan rápido como los caracoles. Creo que recordando eran 20 minutos, 45 minutos, y los inyectados con ADN 30 minutos. El autor de este estudio dice, bueno, no se puede afirmar nada, simplemente pongo lo que pasó, ¿no? Y ya después en algunas entrevistas, pues repite lo mismo, no lo puede afirmar, pero hay indicios de algo extraño, de que pudiera haber ciertos recuerdos en el ADN. Lo que impera en la biología de la memoria es que nuestros recuerdos se encuentran en las neuronas. Nuestros recuerdos en realidad se encuentran en las neuronas. Y esas neuronas se encuentran en nuestro cerebro, por lo tanto no se podrían pasar recuerdos.
pero quienes tenemos hijos por ahí, pues sabemos que los hijos ya vienen con un carácter, ya vienen con ciertas cosas que nos hacen dudar, ¿no? No lo vamos a poner como científicamente aprobado porque no se puede, es algo que no se puede sostener ahorita, pero digamos que hay indicios que pudiera haber una memoria genética. ¿Por qué llegué yo a la neurociencia y a relacionarlo, en este caso, con la cultura para la paz? Por este autor español que se llama Javier Zubiri. Él escribió varios libros sobre la metafísica madura. Él desarrolló su teoría de 1960 a 1983 y él rompe un poco con la corriente que venía trasladándose desde la modernidad, de que nosotros éramos capaces de construir los universales, hablando ya ahora sí propiamente de derecho, estos derechos humanos como universales a través de la razón lógica, nuestra parte frontal del cerebro, y después en la posmodernidad pues nos dimos cuenta que no era así, y entonces pues nos quedamos sin nada, ¿no? Entonces ante ese nada, Javier Zubiri empieza a desarrollar a partir de toda esta literatura una teoría que tiene que ver con dos cosas, con la realidad construida a partir de la física cuántica, también con algunas cuestiones filosóficas, principalmente aristotélicas, y con la inteligencia sentiente, la inteligencia que tenemos a través de los sentidos, pero él lo hizo a partir de la neurociencia de su tiempo. La neurociencia es una rama de la ciencia que se acepta como novedosa a partir de 1960, porque los neurólogos y neurocientíficos que querían saber cómo funcionaba el cerebro y cómo pensábamos y cómo ese funcionamiento se traducía en la realidad, se dieron cuenta que necesitaban hacerlo de forma multidisciplinar, y esa es la característica de la neurociencia, y por eso se ha traspasado a la neuropedagogía y a varias áreas, y finalmente en este siglo apenas al neuroderecho. Bueno, Javier Zubiri rápidamente nos dice que hay una una realidad tal cual es, esa realidad tiene un ser y se forma una realidad estructurada a partir de nuestro inteligir. Nuestro inteligir, nosotros conocemos esa realidad con una primera aprehensión, luego hay una etapa de logos, que es una campalidad, lo acomodamos con lo que sabemos, y luego hacemos un razonamiento a partir de lo que sabemos y nos acercamos a la realidad. Mientras la modernidad pensó que nosotros podíamos construir la realidad a partir, más bien no podíamos acceder a la realidad, por lo tanto podemos construirla a partir de la lógica, con el deber ser que nosotros desarrollamos. La posmodernidad pensó que eso era mentira y que no se puede, y que cada persona forma su propia realidad. Javier Zubiri intentó conciliarlas un poco y llegar a la realidad estructurada, y él al final dice, no podemos llegar a la realidad, pero es el gran necesidad humana querer acercarnos, ¿no? Querer acercarnos. A través de la actualidad de la realidad, digamos ya para cerrar estos dos temas, hay varios neuromitos y pasar a lo que es la cultura para la paz. Hay varios neuromitos que yo quisiera exponerles aquí. Hay una película que dice que usamos el 10%, por ahí hay otra que es la de Lucy, creo que es la de Lucy, ¿no? Donde Freeman dice que usamos el 10% en una clase. Pues esto tristemente, claro que nos gustaría decir, ay, pues si nomás uso el 10%, con el 100% voy a ser un superdotado. La verdad, en los últimos 10 años, 15 años, se ha encontrado que en todas nuestras actividades usamos todo nuestro cerebro. Igual y no a toda su capacidad, pero usamos distintas partes. Esto del cerebro izquierdo y cerebro derecho tiene que ver con lo anterior. Durante mucho tiempo se pensó en las inteligencias múltiples y cómo la parte frontal usa la lógica, la parte de acá las artes, la parte de acá el recordar, la parte de acá la visión. Si bien se activan más, la verdad es que todo el cerebro funciona como un todo, y tan es así que quien ha perdido, por ejemplo, una parte de aquí y a lo mejor tenía que ver con el habla, pierde el habla, pero si lo practica, se hacen las conexiones neuronales suficientes para que se desarrolle y se practique otra vez, ¿no? Los aprendizajes que tenemos, aprendizajes favoritos, pues sí, el cerebro va eligiendo qué es lo que más me gusta, qué es lo que menos me gusta, pero la verdad es que podemos aprender nuevas cosas y nos puede gustar.
El ejercicio que mejora la comunicación entre los hemisferios, en realidad los hemisferios están juntos, están comunicados. Lo que mejora el ejercicio es la irrigación sanguínea y no nada más al cerebro eso beneficia, sino a todos nuestros órganos. Los estímulos ricos en, más bien, los entornos ricos en estímulos son mejores. Se ha demostrado que no, que podemos estar sobreestimulados. Ahorita nuestra sociedad está sobreestimulada porque pues por todas las redes sociales, toda la información que nos llega, el estrés del trabajo, todo eso, somos sociedades sobreestimuladas y eso nos ha llevado a mucho estrés, porque el estrés, les digo, tiene que ver con el cortisol tiene que ver con mecanismos de defensa naturales, pero en exceso nos causa otros problemas como inflamación, como caída de cabello, muchos problemas, ¿no? Que hay edades críticas para aprender. Sí hay más plasticidad en los primeros 5 años y luego va disminuyendo conforme vamos creciendo, pero siempre podemos aprender algo más. Esto tiene que ver con los neuromitos. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué nos platicó el profesor en un espacio, en un colegio de ciencias sociales? Que yo sé que los colegios a mí me fascinan, ¿no? Porque se ven muchas investigaciones. Yo en colegios a lo largo del país pues he encontrado exposiciones precisamente de física cuántica muy interesantes, de arqueología. Por eso a mí los colegios son un espacio que me gusta seguirlos, ¿no? Constantemente. Pero dirán, ¿por qué platica él si él se dedica al derecho y estamos hablando de cultura para la paz, todo eso? Bueno, por la otredad. Y aquí relacionamos todo lo anterior, el hecho de que el cerebro es único y repetible, que se vino conformando desde la parte embrionaria, de que cada uno de nosotros pensamos de distintas maneras, porque nuestra conformación neuronal es muy distinta, con la otredad en la filosofía, principalmente en este caso de Manuel Levinas, en el sentido de que Manuel Levinas, ustedes saben, él fue un judío, estuvo en campos de concentración y posteriormente a la guerra, él empezó a escribir varias cuestiones que tenían que ver con esta otredad, con esta relación con el otro, cuestiones que seguramente él en su vida no comprendía, ¿no? Ese trato hacia ellos mismos en los campos de concentración. Y entonces él hace Totalidad Infinito y de la otredad hay muchas investigaciones filosóficas, pero aquí vamos a tomar la de él, ¿no? Donde él nos dice que esta totalidad, digamos, somos nosotros, es nuestra conformación, relacionando con los temas anteriores, es nuestra conformación neuronal. Pero si nosotros queremos trascender hacia el infinito, comprender otras cosas, aprender otras cosas, tenemos que encontrarnos con nosotros, y no nada más con nosotros que son parecidos a mí, porque pues yo bien me puedo llevar con personas abogadas, con personas incluso de esta facultad que es multidisciplinar en la que yo pertenezco, pero que comparten conmigo que son doctores, ¿no? Que tenemos la misma profesión como investigadores, aunque seamos diferentes nuestras investigaciones y todo eso. Pero ¿qué pasa cuando yo me acerco a otras personas totalmente distintas, que tienen otras costumbres, que incluso a lo mejor son de otros países, o que tienen otras formaciones o otras cuestiones de construcción de vida? Bueno, en ese transitar, si yo quiero acercarme al infinito, si yo quiero conocer más, si yo quiero trascender, pues tendré que acercarme a estos otros, tratar de comprenderlos, y por ahí Levinas también trabaja mucho la parte que cuando yo los trato de comprender a mi forma, a mis conexiones neuronales, pero pues es un problema que tenemos, ¿no? O sea, yo no puedo comprender el mundo a partir de la nada, sino que lo comprendo a partir de estas conexiones neuronales. Pero si yo quiero trascender y transitar hacia el infinito, tendré que enfrentarme a estos otros. Y eso es lo que gran parte se relaciona con la cultura para la paz. La cultura para la paz se relaciona con nuestra conformación, y ya para ir cerrando, porque creo que ya estamos en tiempo, se relaciona con nuestra conformación de nuestras primeras conexiones desde que somos embriones, con nuestros primeros años. Nuestros primeros 5 años son muy importantes, muy trascendentes para la vida del ser humano. Eh, los estudios anuncian que son los años donde más plasticidad neuronal existe, pero también donde se forman nuestras primeras relaciones con el mundo. Les pongo un ejemplo. Al niño que yo lo regaño estando chiquito, y luego siento pena por haberlo regañado, él vivió un problema de estrés fuerte. O sea, él está pequeño, él ve el mundo y me ve a mí como gigante, ¿no?
y además si soy su figura paterna o materna, me ve como alguien importante que lo alimenta, que lo cuida, que lo desarrolla y todo eso. Entonces, al yo regañarlo, es un momento de estrés muy fuerte para él. Él suelta cortisol como mecanismo de defensa y después si yo me le acerco y pues me da pena y le digo, a ver, ya ven, te abrazo. Ahí se forma un problema que va a correr en él toda su vida hasta que se dé cuenta. ¿Cuál es este? Él va a relacionar el terror y el amor juntos y va a causarle seguramente muchos problemas de pareja. Puede ser, o sea, es una posibilidad, no lo estoy determinando, pero puede ser que le cause muchos problemas de pareja porque va a relacionar el conflicto, el estrés, con la relación amorosa y vamos a tener relaciones amorosas de ida y vuelta, ¿no? Bueno, hasta que él se dé cuenta de eso, y es lo que hacen normalmente los psicólogos, es que tú te des cuenta de estas formas de relacionarte con el mundo, es que lo va a poder superar. Entonces, los primeros 5 años son muy importantes, todo el desarrollo de la juventud también, y cuando ya llegamos a grandes, digamos, ya tenemos ciertas conexiones neuronales. Nos vamos a relacionar con los otros, pero, y eso es a lo que voy, la cultura para la paz no se puede seguir construyendo como nos dijo la modernidad hace 200 o 500 años, porque algunos ponen el inicio de la modernidad con René Descartes y otros con Emmanuel Kant. No podemos seguirla relacionando o construyendo nuestras cosas con esos universales. No podemos seguirla relacionando con valores únicos y abstractos y con metodologías establecidas. Por supuesto que las metodologías nos dan un norte, nos ayudan a realizar las acciones, pero no podemos seguir haciendo así y ya está la cultura para la paz. Tienen que ser una serie de acciones en las instituciones que tengan que ver con la realidad de la que hablaba Javier Zubiri y tratar de enseñar ese acercamiento de Levinas, ese desarrollo que él tuvo, de que hay otros en el mundo, que esos otros son muy distintos a mí y que esos otros no tienen por qué pensar como yo, y a partir de ahí sí hacer estos mecanismos, ¿no? Seguramente es un gran reto para el ser humano esa convivencia, sobre todo entre personas tan distintas, tan complejas y tantas posibilidades que se pueden dar en el mundo de formas de pensar, pero en la cultura para la paz tendrá que estar algo que lo lleve a materializarlo y que estas cuestiones no pueden ser tan mecánicas, sino tienen que ser ciertas actividades que desarrollen precisamente ese reconocimiento del otro como otro y esa aceptación de que a través del otro yo puedo transitar hacia el infinito y aprender. Y con eso terminaría yo mi exposición, creo que apenas en tiempo, y quedo a sus comentarios y preguntas. Ok, doctor, muchísimas gracias. Pues sí, es un tema realmente novedoso, la neurociencia. Por cuestiones de tiempo vamos a dejar las preguntas al final. Vamos a continuar con la siguiente ponente. Y ya las preguntas que vayan teniendo, les pedimos que las vayan proporcionando para que al final de la siguiente ponencia podamos darles respuesta. Gracias.